Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. El 22 de febrero de 2002, Clara Rojas fue secuestrada en Colombia por el grupo terrorista de las FARC. Lo mejor de los viajes, que es básicamente la actitud con la cual he tratado de asumir esta experiencia, es el regreso. Y me encantaría, y por supuesto quiero volver a reunirme con todos los miembros de la familia. Estando plagiada, fue madre y pese a ello, sus captores no la dejaron en libertad y solo le permitieron tener a su bebé Emanuel durante 8 meses. Fue muy difícil porque a mí lo que me decían era que estaba bien, pero que no me lo podían traer por ahora. Y en eso se pasaron más de 3 años. A finales del 2007, tras su liberación, logró reencontrarse con su hijo y un hombre llamado Crisanto Gómez, quien estuvo a cargo del menor, fue acusado de secuestro y condenado a 33 años de prisión. Yo hoy puedo jurar ante la justicia, ante la misma sociedad, de que nunca he hecho parte de ningún grupo ilegal. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Crisanto Gómez habla cara a cara con Clara Rojas. El encuentro entre una mujer que secuestrada no supo nada de su bebé durante 3 años y el hombre que lo cuidó, que luego fue acusado de haberlo plagiado y que esta semana fue absuelto y declarado inocente por la justicia colombiana. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el fallo de última instancia emitido por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que revocó la sentencia y declaró inocente a José Crisanto Gómez, quien en el pasado mes de abril había sido condenado a 33 años de cárcel por el secuestro de Emanuel, un bebé que desde que nació estuvo privado de la libertad, es decir, nació en momentos en que su madre, Clara Rojas, permanecía plagiada por el grupo terrorista de las FARC. Corte Suprema de Justicia, diciembre 16 de 2013. Gómez Tobar no era guerrillero y desconocía que el bebé dado al cuidado de su familia era el hijo de Clara Leticia Rojas. De ser miembro de las FARC, el viaje de La Paz a El Retorno habría sido en otras condiciones, la búsqueda de atención médica para el menor también, y con seguridad no habría permitido que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se lo quitara. El punto clave, Clara Rojas fue secuestrada el 22 de febrero de 2002 por la organización criminal de las FARC. Durante su plagio fue madre. Pocos meses después de dar a luz, sus captores le arrebataron al bebé y se lo entregaron a José Crisanto Gómez, quien lo cuidó hasta el día que las autoridades colombianas lo encontraron, lo identificaron y se lo devolvieron a su madre. Corte Suprema de Justicia, diciembre 16 de 2013. La conducta de Gómez Tobar en los hechos que se analizan encaja bien con su versión integral de los acontecimientos desde cuando los guerrilleros le dejaron al menor enfermo en su vivienda del caserío La Paz. La misma lleva a descartar a la vez la condición de avivato que con vehemencia se le atribuyó en la resolución de acusación. El punto clave, hace 6 años Clara Rojas fue liberada y logró reencontrarse con su hijo. No obstante, lo que para ella fue el inicio de un sueño, para José Crisanto Gómez se convirtió en el comienzo de una verdadera pesadilla. De ser un aparente campesino obligado por las FARC a cuidar un bebé que no conocía, pasó a ser acusado por la Fiscalía de pertenecer al grupo criminal y por lo tanto a ser responsable del secuestro del menor. Esta semana la justicia lo absolvió de todo cargo tras haber estado privado de la libertad durante 4 años. Corte Suprema de Justicia, diciembre 16 de 2013. Se confirma la sentencia de primera instancia mediante la cual José Crisanto Gómez Tobar fue absuelto por los cargos de rebelión, secuestro extorsivo agravado, falso testimonio y fraude procesal.
Abrimos el debate a partir de este momento en redes sociales. La pregunta para que ustedes opinen es la siguiente. ¿Qué piensa usted del fallo que absolvió al sentenciado en Colombia por el secuestro de Emanuel, el hijo de Clara Rojas, que nació secuestrado por las FARC? Pueden respondernos a nuestras cuentas de Twitter, a la cuenta del programa La Noche o a las de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Saludamos a esta hora a Clara Rojas, es la directora de Fundación País Libre y exsecuestrada. El 13 de enero de 2008 pudo reencontrarse con su hijo Emanuel, quien tiene hoy 9 años de edad. Clara, bienvenida. Buenas noches, Jason, y buenas noches a toda la audiencia. También nos acompaña desde Tunja, Boyacá, José Crisanto Gómez. Es un campesino colombiano que fue quien cuidó en cautiverio a Emanuel, al hijo de Clara Rojas, y recobró su libertad luego de ser acusado de secuestro y otros 3 delitos. Señor José Crisanto, bienvenido a La Noche. Muy buenas noches, de verdad es un placer estar con ustedes nuevamente. También nos acompaña desde Bucaramanga, Colombia, Ervin Hoyos, es el director de la Organización Internacional de Cooperación para Países y Zonas de Conflicto, además director de la Red de Búsqueda de Desaparecidos en Colombia y reportero de guerra. Bienvenido, Ervin. Gracias, Jason. Muy buenas noches. Quiero comenzar con usted, señora Clara Rojas. ¿Cómo recibe este fallo de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, digamos que tengo 2 consideraciones. La primera, desde el punto de vista humano, pues indudablemente la privación de la libertad de una persona es algo que nos duele, que nos conmueve. De manera que saludo el hecho de que José Crisanto haya alcanzado su libertad. Desde el punto de vista jurídico, pues digamos que soy una persona respetuosa de las decisiones de la Corte. Con todo, pues tengo mi propia opinión desde este punto de vista y tengo ahí como un saborcito agridulce, porque la información que yo tenía desde el momento en que entiendo que la guerrilla le entregó el niño al señor Crisanto, hasta que el bienestar se lo retira, pues el niño sufrió una grave situación de maltrato, de abandono, de inanición, presenta unas quemaduras muy fuertes. Fue por esta razón que el bienestar, según en actas que me mostraron a mí, pues le quita el niño a él. Siempre me ha costado entender por qué no indicó que no era hijo de él, sino o sobrino, digamos, que fue lo que él dijo. Y esa situación llevó a que el bienestar no pudiera prestarle la atención por 2 años. Yo simplemente me atengo al expediente que me presentó el Instituto de Bienestar Familiar. Sí. Después leí los argumentos de la Fiscalía, de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, de manera que siempre me atuve a lo que el juez determinara en su leal saber y entender. Por eso, repito, he sido respetuosa y lo que entiendo, porque ya es un fallo en que termina aquí, pues es que siento que los derechos del niño a la final en su defensa pues no prevalecieron. Esa es como la sensación que tengo si se analiza en conjunto con el tema de la tutela que fue archivado, y que en esa ocasión la Corte tampoco estimó que fuera importante analizarlo. De otro orden, pues estamos en época navideña y hay que llamar a la reconciliación, de manera que yo creo que lo que hay que hacer es pues pasar la página, porque sí ha sido una situación difícil. A mí en lo personal me ha causado un inmenso dolor tener que afrontar el tema ante todo este tema judicial, ha sido desgastante. Lo imaginamos. Y desde otra esquina también ha estado dando su propia batalla jurídica José Crisanto Gómez, quien ha peleado durante todo este tiempo que es inocente por este caso. Señor José Crisanto, después de estar condenado a 33 años de cárcel, ahora la Corte Suprema dice que efectivamente no pudo comprobar que usted tuviera responsabilidad en el secuestro de este bebé. ¿Cómo recibe la noticia? Pues bueno, con mucha satisfacción, primeramente dándole gracias a Dios, que es el que todo lo puede. En segunda instancia, también agradeciéndole mucho a la Fundación Defensa de Inocentes, que lidera el doctor Sigifredo López, y con los buenos oficios del doctor Elmer Montaña, que hace parte de dicha fundación, quienes de manera solidaria, humana, han querido representarme en esta defensa porque pues no tenían los recursos para ello, y también muy agradecido con el estudio juicioso de los honorables magistrados que actuaron en derecho. Ellos profundizaron en todo esto, lo que no hizo el tribunal,
y la verdad muy contento porque esto es un nuevo amanecer, es una nueva esperanza en mi vida, ¿no? Señor Ervin Hoyos, esta historia está unida alrededor de un caso horrendo y es el caso de un niño que nace en la selva, que nace en cautiverio y que fue secuestrado por una organización terrorista en Colombia. Podríamos decir entonces que si el señor José Crisanto no es el responsable y Clara Rojas ya en libertad igual conoce que su hijo fue torturado, que su hijo fue privado de su libertad, ¿el caso sigue en la impunidad? Bueno, aquí se pueden dar varias interpretaciones. Yo quiero entender a Clara Rojas como madre, porque ella como madre estaría clamando que se haga justicia en el secuestro de su hijo y todo lo que vivió el niño, pero por el otro lado está José Crisanto, que ha vivido lo que viven muchos campesinos en Colombia, la sugestión de los grupos armados o la simpatía de los grupos armados que operan en la zona con la militancia. ¿Qué hacen los jueces en este caso? Tratar de interpretar la militancia y tratar la sugestión a la que son sometidos los campesinos o la simpatía con esos grupos. Eso es muy difícil de analizar desde lo jurídico, así que hoy estamos viendo que los jueces en ese análisis le han dado una interpretación a la norma que le están dando en este momento la libertad a José Crisanto, pero claro, esto no crea la satisfacción frente a toda esa especulación o a todo ese boom noticioso que se creó cuando se dio la noticia de la captura y todo lo que generó este efecto informativo. Todos esperábamos que fuera condenado a los 32 años y fuera ratificada esa condena. Hoy sabemos que la justicia lo está exonerando de la responsabilidad y queda, como lo dice Clara, un sinsabor. Podemos decir que quedaría en este caso una ausencia de justicia, pero aquí hay que entender que el verdadero autor directo de la responsabilidad son las FARC, que fueron los que secuestraron a Clara, fueron las FARC los que le quitaron el hijo a Clara, fueron las FARC los que se lo llevaron a José Crisanto a cuidarlo, y ya lo demás, esa interpretación pues nos quedaría, como lo dice Clarita, para que muy seguramente ellos dos hoy se vuelvan un símbolo de la reconciliación, y yo los invitaría a que, ¿por qué no?, darse un gran abrazo, encontrarse José Crisanto y Clara y estrechar los brazos, ya que los une de por medio y por siempre la vida de Manuel. Los niños de José Crisanto quieren conocer a Manuel. Yo sé que Manuel, cuando vaya a crecer, él va a querer conocer más de pronto la historia, así que Clarita y Crisanto, estamos frente a una historia muy grande de novela, de cine, que esto se seguirá hablando cada año que pase y somos hoy protagonistas de tenerlos a ustedes cerca, siendo ustedes los que han vivido esta gran historia. Para poner en contexto a nuestros televidentes, vamos a recordar la historia de Emanuel. En 2004, el hijo de Clara Rojas vio al nacer la oscuridad del secuestro bajo el cual fue condenada su madre, quien 2 años atrás había sido plagiada por el grupo terrorista de las FARC. La increíble novela de un parto en cautiverio cobró matices inimaginables luego de que la organización criminal anunciara la liberación de madre e hijo sin tener realmente a Emanuel en su poder. Emanuel nació en medio de la selva, en donde la libertad era un lujo del cual se vio privado incluso antes de llegar al mundo. Clara Rojas dio a luz el 16 de abril de 2004, estando secuestrada y bajo la custodia del llamado carcelero de las FARC, alias Martín Sombra. Pero allí nos tocó salir con la señora en Maca, la señora Clara en Maca. ¿Porque estaba embarazada? No, ya se le había hecho la cesárea y tuvo una recaída. 8 meses después, criminales de las FARC le arrebataron su hijo y lo entregaron a una familia campesina del municipio El Retorno del departamento de Guaviare. Allí vivía José Crisanto Gómez, quien afirma haber sido presionado por el grupo terrorista para cuidar del pequeño, quien fue registrado no con el nombre de Manuel, sino de Juan David Gómez Tapiero, según consta en este documento fechado en junio de 2005. El menor fue entregado luego a un centro médico local y remitido al hospital de San José del Guaviare, donde se encontró que tenía un brazo fracturado y sufría de malaria, leishmaniasis y desnutrición. La directora de la institución recuerda el rostro triste con el que llegó el niño. Un niño que no sonreía, que una mirada triste, no levantaba sus ojitos para nada, siempre era mirando hacia el piso. Todo sucedió sin que el país conociera la conmovedora historia. Años después, el subintendente John Frank Pinchao, ex secuestrado de las FARC, confirmó las versiones que señalaban que Clara Rojas había tenido un hijo secuestrada en lo profundo de la selva. Alguien se percató de que Clara estaba en embarazo. Todos, no, pero ¿cómo? Todos, venga, sí. Y al cabo del tiempo sí, efectivamente, pues nació el niño.
El nudo de la historia apenas estaba por venir. En diciembre de 2007, a través de un comunicado, el grupo terrorista de las FARC anunció que liberaría a Clara Rojas junto a su hijo Emanuel. Las dudas sobre el verdadero paradero del menor surgieron con una explosiva declaración del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Las FARC no se han atrevido a cumplir el compromiso de liberar a los secuestrados porque no tienen en su poder al niño Emanuel. Según el gobierno, un niño que había sido llevado en junio del 2005 al hospital de San José del Guaviare y que presentaba signos de tortura podría ser Emanuel. Días después, la ciencia le daría la razón gracias a pruebas de ADN que le fueron tomadas en Bogotá al menor y a familiares de Clara Rojas. Juan David, el niño encontrado en este hogar de paso en Bogotá de bienestar familiar, es Emanuel. Como pocas historias que entre sangre y dolor transcurren en medio del conflicto armado en Colombia, la de Clara Rojas y su hijo Emanuel tuvo un final feliz. 3 días luego de ser liberada en enero de 2008, finalmente cumplió en libertad ese sueño que siempre tuvo desde que dio a luz a su hijo, el reencuentro con el verdadero Emanuel. De la guarda, mi dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día.